Muy buenos días, hermanos. Qué gusto saludarles de nuevo, esperando se encuentren todos bien en abundancia de salud y bendiciones. Y la verdad que muy agradecidos por el privilegio que Dios nos da de conectarnos y de poderlos saludar, hermanos, hermanas, donde quiera que nos escuchen. Recordarles que siempre estamos orando por ustedes y le damos muchas gracias a Dios por su caminar de ustedes con el Señor, por su fe y por la confianza que han puesto en Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador. Esta mañana vamos a retomar nuestro estudio en el libro de Romanos y vamos a estar particularmente en el capítulo 3, del versos 27 al 31, es la parte que no hemos terminado. Con anterioridad hablábamos de este siguiente punto en nuestro bosquejo de Romanos y estábamos hablando acerca de cómo en el capítulo 3 Pablo nos viene diciendo al principio, nos dice que todos somos culpables delante de Dios. El hombre que moralmente se considera buena persona es culpable delante de Dios. El judío es culpable delante de Dios. El gentil es culpable delante de Dios. De hecho nos dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego nos dice en el verso 18 del capítulo 3, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero después comenzamos ya en el verso 19 y vamos viendo entonces que nos dice que todo lo que la ley dice es para todos los que están bajo la ley. A manera que dice en el verso 19, a manera que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y luego dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces termina esa porción del libro de Romanos hasta el capítulo 3, verso 20. Y en el verso 21 comenzó a hablar Pablo ya acerca de la salvación. Primero, todo esto hasta el capítulo 1, verso 18. En todos esos versos, en esos capítulos, el aspecto de el pecado. Y como dijimos anteriormente, a manera de entender nuestra necesidad de salvación, tenemos que entender nuestra profundidad del pecado, lo malvado del pecado, qué tan perdidos estamos en el pecado. Así que después de darnos un estudio minucioso en lo que es el pecado y sus consecuencias, Pablo ahora pasa a darnos entonces esperanza con este grandísimo tema que es el asunto de la justificación por fe. Y comienza en el capítulo 3, verso 21, y ya leímos esas partes con anterioridad, y hoy vamos a estar en el versos 27 al 31, que es la culminación de ese capítulo. Comenzando en el capítulo 4, Pablo va a ilustrar lo que es justificación por fe y va a usar el testimonio de Abraham. Así que tremendos conceptos, tremendos principios aquí que Pablo va a poner delante de nosotros. Bueno, no Pablo, el Espíritu Santo por medio de Pablo, pero vamos delante de Dios que nos dé sabiduría mientras leemos su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de usted, Dios, para que en esta mañana nos abra el entendimiento, Señor, y podamos ver lo que está escrito para nuestra enseñanza. Padre, le pedimos que en el nombre de Jesús, su Espíritu Santo sea nuestro maestro, que nos guíe a la verdad, que nos instruya en la verdad. Y Padre, al hacer esto, Señor, que su palabra encuentre un lugar en nuestro corazón donde no solamente toque, pero que también penetre y que se quede ahí en lo más profundo de nosotros, para que podamos vivir diariamente aplicando su palabra, su bendita palabra a nuestro diario vivir. Padre, estamos pues en su presencia y le damos gracias por eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces dice el verso 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Se acuerdan la última vez que estuvimos hablando acá que la justificación viene de Dios porque es su justicia? Él es el único justo, y esta justicia de Dios que se recibe solamente por fe. Y no solamente que es la justicia de Dios, viene del cielo, se recibe por fe, pero esta justicia se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Él es el que viene
a morir por nuestros pecados para que nosotros por fe en ese sacrificio podamos ser justificados. Es solamente en Cristo Jesús que podemos ser justificados, y es para todos los que crean en Él, gentiles y judíos. En ese tiempo solamente se dividía así entre gentiles y judíos el mundo, y dice para ambos es porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hablábamos qué significa estar destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la persona de Cristo Jesús. Hebreos dice, Él es el resplandor de su gloria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están separados, están fuera de la gloria de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, mientras no estemos en Jesús y Jesús en nosotros, no importa qué tan religiosos seamos, estamos destituidos o separados o fuera de su gloria. Pero en el verso 24 nos dice que esta justicia que viene de Dios, que es por fe, que es en Cristo Jesús, que es para todos los que creen, esta justicia es gratuita y es por su gracia. No es por obras, no es por la ley, es por gracia. Porque Jesús pagó por nuestra redención. Hablábamos de estos términos, redención, propiciación y todas estas cosas. Y todo eso por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces dice en el verso 26, para agarrar el contexto, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Jesús es el único que puede traernos esta justicia, porque Él es quien fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Entonces, eso es lo que prácticamente nos está diciendo aquí. Entonces, verso 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. A los de la circuncisión, al pueblo de Israel, a los judíos, y a los de la incircuncisión, a todos los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y lo que aquí dice me llama la atención, porque dicen, ¿dónde está entonces la jactancia? Si hay algo que Dios nos enseña muy radicalmente que detesta, es el orgullo. La Biblia nos dice que Satanás en algún momento era, por así decirlo, uno de los líderes de la alabanza. No sabemos si era el líder de alabanza, pero él estaba en el cielo. Era un querubín, era una persona de alto rango, por así decirlo, entre los ángeles, hasta que se llenó de orgullo en su corazón. Ezequiel nos dice eso. Y pensó en algún momento en su corazón que quería ser como Dios y exaltarse y tener su trono como Dios. Y de esa manera queda entonces separado, excluido, apartado por la arrogancia de su orgullo. También nos dice Dios que en algún momento Dios trató severamente con un hombre que se llamaba Nabucodonosor mientras caminaba por los jardines de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia eran una de las séptimas, era una de las 7 maravillas en el mundo antiguo. Y mientras él paseaba por esos jardines, dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo he construido para el esplendor de...? No, Dios le dice no, y a causa de eso se exalta y va a construir una imagen de él, queriéndose presentar como lo máximo, y Dios dice no, tú no vas a hacer esto es todo lo que ves y lo que es creación de Dios. Y Dios dice, tú no puedes tomar eso así. Y lo va a humillar de tal manera que Nabucodonosor se va a volver como una bestia, y le creció el pelo y las uñas y andaba en el campo como las bestias y comía como las bestias. Pedro nos dice en su primera carta en el capítulo 5 que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Entonces, hay algo que Dios no va a tolerar y eso es el orgullo. Y cuando se trata del asunto de la salvación, no hay lugar para la jactancia. Así estamos leyendo aquí. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nada de lo que puedas hacer le va a agregar un poquito a tu salvación. Ese es el tema hoy que queremos tratar, porque es importante que nosotros estemos claritos en lo que creemos. La pregunta sería, ¿sabes lo que crees? ¿Sabes verdaderamente lo que crees? Muchos de nosotros decimos que somos cristianos. ¿Y los cristianos en qué creen? Pues creemos en la Biblia y creemos en Jesús y creemos en la Trinidad y creemos en muchas cosas. Pero ¿conoces esas cosas a fondo? ¿Has tomado el tiempo de estudiar a tu manera, a tu capacidad? No importa, pero ¿conoces a fondo? ¿O es que acaso estás siguiendo una doctrina que te fue enseñada por alguien y es más bien la doctrina de alguien y no tu creencia personal? ¿Es la convicción de tu corazón lo que estás caminando y creyendo? Es importante porque hay un problema en la iglesia hoy en día, y eso es iglesia en general. No hablo de una iglesia en específico, pero una iglesia en general. El asunto de la iglesia es esta falta de conocimiento bíblico. La ignorancia bíblica en la iglesia es un problema muy serio. Muchas personas se mantienen en ignorancia, aun cuando son cristianos, se mantienen ignorantes de gran parte de la verdad bíblica. Y el hecho es que muchas iglesias en el mundo entero, muchas iglesias se dan en verdad a la tarea de no enseñar la palabra. Quiere decir, son iglesias, se llaman cristianos, hacen todas las cosas religiosas, los cultos, las tradiciones, pero hay muy poca enseñanza bíblica. Los que asisten a estas iglesias se encuentran siendo alimentados por una dieta de buenos mensajes, pero estos buenos mensajes se predican desde una perspectiva social. Es decir, si cambiáramos la sociedad, si cambiáramos el mundo y vienen de esa perspectiva, son más psicología que cualquier otra cosa. No hay mucha enseñanza clara, concisa y práctica de lo que la Biblia enseña. Y esto sucede en todo el mundo, pero es alarmante. Hoy en día en las iglesias se lleva a cabo lo que se considera una forma de entretenimiento medio enmascarado con santidad, pero no hay tal cosa. Es una forma de entretenimiento solamente. El profeta Oseas dijo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y es importante esto porque Jesús nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra, de toda palabra que salga de la boca de su Dios. Es una condición muy triste. La verdad de la palabra de Dios y cómo conocer a Dios y su bondad, su gracia, su provisión de la salvación, su plan, su propósito para el hombre. Qué triste que haya tanta ignorancia bíblica en las iglesias cristianas cuando tenemos la Biblia en las versiones que usted se quiera imaginar. Y no solamente tenemos la Biblia, pero tenemos también a la par la enseñanza, el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. Primera de Juan nos dice, y tenemos quien nos enseña, el Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿Por qué? Porque todos necesitamos la palabra, necesitamos conocer la verdad. Necesitamos, ¿por qué nos ha sido dada esta verdad? Primera de Pedro 2 dice, como bebés recién nacidos, desear como un bebé recién nacido, la leche que no está adulterada, para que por ella podáis crecer, dice. La ignorancia bíblica resulta en una falta de entendimiento del poder de Dios. No somos capaces de comprender el poder de Dios. Obviamente no podemos entender en su totalidad el poder de Dios, pero muchas veces vivimos derrotados, cristianos, porque fallamos en entender el poder de Dios. Y si no conocemos la verdad de la palabra acerca del poder de Dios, pues vamos a vivir en esa derrota. Por eso muchos pastores, o falsos pastores diría yo, muchos falsos pastores aprovechan de la ignorancia de la gente para sacarles dinero, para hacer estos tipos de milagros falsos.
abusan de la ignorancia y ellos mismos son los que promueven la ignorancia en las iglesias. No es nada nuevo, la Iglesia Católica lo hacía, vendiendo indulgencias. Y lo vemos en muchas iglesias cristianas. Hay una iglesia en los Estados Unidos y creo que también en otras partes hay, que se llaman Pare de Sufrir. Yo más bien digo que deberían llamarse Pague por Sufrir, porque son expertos en cómo sacarle hasta el último centavo a la gente. Pero no hay nada de enseñanza bíblica. Entonces la pregunta obligada para nosotros, ¿sabes verdaderamente lo que crees? Y es importante, porque la palabra de Dios conjuntamente con el poder de Dios nos van a dar una manera distinta de vivir. Es en la palabra de Dios y el poder de Dios que se encuentra como un sándwich a la mitad, el poder del evangelio. La Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces la pregunta, como digo, obligada es esa. ¿Sabes verdaderamente lo que crees? Y ningún otro aspecto es tan importante. En todo es importante, pero en ninguno es más importante que en el aspecto mismo cuando se trata de la salvación. ¿Cuántas personas viven en ese terror, ese temor, esa incertidumbre de que, y si peco, pierdo mi salvación? ¿Alguna vez te has preguntado sinceramente, como un creyente genuino en Cristo Jesús, ¿puede ser que algún día pierda mi salvación? Si fallo en alguna área de mi vida porque cometí un pecado a tal punto de que sé que es horrible, entiendo, ¿será que pierdo mi salvación y voy a terminar en la condenación eterna en el infierno? Esa es la pregunta. ¿Puede un creyente en el Señor Cristo Jesús en algún momento de su vida perder la salvación? ¿O será que como creyentes podemos saber 100% y tener esa certeza al 100% de que nuestra salvación es por gracia y por fe en el nombre de Cristo Jesús? Y que no importa lo que pase, si Él nos salvó, Él tiene el poder y la gracia para mantenernos y para guardarnos. Eso es lo que nosotros creemos. Y estas son preguntas genuinas, son reales, ¿no es cierto? Son algo que nos debemos de preguntar nosotros. Entonces, yo te puedo decir, en el nombre de Jesús, que la Biblia dice en un sinnúmero de versos que directamente se relacionan con esta seguridad de nuestra salvación. Hay mucha gente que, como digo, no le dan importancia al tema. Inclusive dicen, no, eso de que si una persona pierde o no su salvación, eso es un dilema y va a permanecer para siempre siendo un misterio. Y de hecho, aquellos que creen que su salvación está asegurada y que no pase lo que pase, no pierden su salvación, entonces eso es como tener una licencia para pecar. Dicen, por eso esas doctrinas no importan. ¿En serio? ¿Y por qué la Biblia habla tanto acerca de ese tema si es que no importan esas cosas? La verdad de la palabra de Dios acerca de este tema tan importante no se enseña consistentemente en las iglesias, lo que deja a la gente con esta errónea impresión de que pues no, es un tema que no vamos a conocer, así que no debemos de preocuparnos porque en realidad no importa. No, sí importa. Si hay algo que la Biblia reitera una y otra vez es que el Señor quiere que sepa que tú eres salvo. Y las Escrituras, como dije, están llenas de cantidad de versos que específicamente tratan con el tema. Cuando tienes una certeza de la seguridad de tu salvación, porque sabes que es por gracia, por fe en el nombre de Cristo Jesús, y que Dios es poderoso y Dios es un Dios de gracia para, por gracia, mantenerte salvo. Si Él por gracia te salvó, por gracia también te puede mantener, ¿no crees? Es solamente lógico. Las personas que creen en esta doctrina viven una vida de paz, de gozo, y no importa en el momento en que se encuentren. Los he visto morir en los hospitales, en sus casas, con una gran sonrisa que es inexplicable, porque en su corazón saben que su salvación depende de Dios y nada más que de Dios, y que por gracia fue que la recibieron. Y si es así, entonces, esta doctrina de la
seguridad de nuestra salvación debe ser un deleite. Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra a mí fue deliciosa y con gozo en mi corazón. Y eso podrías decir tú también, o yo también. ¿Cuál es nuestra respuesta a esto? Hay muchas respuestas que se le han dado a este asunto, pero la respuesta que verdaderamente vale es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser el estándar de saber si algo es verídico o no? La palabra de Dios. La palabra es la regla suprema de si algo es verdadero o no, y es solamente la palabra. No es la experiencia humana, y ese es el problema. Muchos pastores le están enseñando a la iglesia su experiencia. No es la experiencia. No puede ser la experiencia, jamás debe ser la experiencia. Lo que debe ser es la palabra absoluta. Te leo lo que Pedro dice al respecto. Dice, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados ahí quiere decir movidos, como un velero en el mar. Cuando viene y tiene sus velas y viene el viento y le pega en la vela, llena la vela y lleva ese velero. Eso es la palabra. La palabra fue escrita por santos hombres de Dios que fueron movidos por el Espíritu. Por eso la palabra es el estándar de verdad. No puede ser mi experiencia humana, nunca. No puede ser emoción humana. ¿Cuánta emoción vemos en iglesias? Principalmente las de corte pentecostés. Y en el nombre, y andan tirando gente. ¿En serio? ¿Cuándo Jesús hizo tal circo? Pero una cosa que no vas a ver un show en esas iglesias, pero lo que no vas a ver es lectura bíblica, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Nada más lo que está escrito, no agregándole, no quitándole. Lo que está escrito y solo lo que está escrito. Eso no vas a ver en estas iglesias, sino solamente experiencias que vienen del pastor. Y la Biblia dice que no debe ser así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro que conocemos como la Biblia es la autoridad suprema en todo asunto de doctrina o de práctica. Y es la autoridad y solamente la autoridad. No es lo que diga la tradición de la iglesia. No, pues es que yo soy de tal iglesia y dicen que esto. No. La tradición de la iglesia puede ser algo muy erróneo. Jesús dijo esto. Y eso es bien importante. Porque cuando Él dijo esto, ustedes han hecho el mandamiento de Dios que no tenga efecto por sus tradiciones y en vano me adoran, dice, enseñando como doctrina los mandamientos de hombre. No. Ni la experiencia humana, ni la tradición de la iglesia, ni la opinión humana tiene ninguna autoridad cuando se trata de asuntos de qué es la verdad. La Biblia es la verdad. La palabra de Dios es la una y únicamente autoridad cuando se trata de lo que es verídico o no. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que no es la experiencia humana, no es emoción humana, no es opinión humana, no es tradición de la iglesia, es el único estándar por el cual medimos las cosas si son verdaderas o no, por lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesús dijo en el capítulo 22, verso 29 de Mateo,
Ustedes están errados, completamente errados, porque no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. La Biblia, como leí anteriormente, es la palabra inspirada, infalible y sin error, en donde encontramos la verdad divina, y no hay otro libro en el mundo que pueda tener tal autoridad. Así que sí, claro que podemos saber. ¿Es bíblica esta doctrina de saber si vamos a ser salvos o no? Por supuesto, porque no se escribe en Romanos capítulo 3. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y nos dice, no debe haber arrogancia en cuanto a la salvación. ¿Cómo podemos saber? Por la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, verso 11, nos dice de estos hermanos que vivían en Berea. Y ellos escuchaban a quien venía a enseñarles, pero dice, recibían la palabra con prontitud y escudriñaban las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Creo que nosotros debemos imitar ese ejemplo. Porque no saben la cantidad de personas que viven con la incertidumbre. ¿Será que sí soy salvo o no? El otro día me peleé con mi vecina y le dije que pues me cae gordo y que era una gorda, fea y greñuda. Y ¿será que ya ahora me voy a ir al infierno si me muero ahorita? Todas estas cosas. Le di un jalón de orejas a mi hijo porque me tiró el cereal. ¿Será que ya perdí mi salvación? Y ay, Dios mío, estaba mirando la televisión y de repente salió la Rosa de Guadalupe y me quedé viendo porque era una buena historia. ¿Perdí mi salvación? ¿Será que si me muero ahorita me voy a ir al infierno? ¿Cuánta cantidad de gente viven en esa depresión porque no saben la verdad acerca de su salvación eterna? Por eso dije, ¿conoces verdaderamente lo que crees? Así que este es el mensaje de la palabra de Dios, que Dios sí quiere que tengas una certeza acerca de tu salvación. Si es por gracia, entonces solamente puede venir de Dios. Y si viene de Dios y es por gracia, se recibe por fe, no por obras, es por fe, no de lo que hacemos nosotros, sino de lo que Él hizo por nosotros cuando Jesús fue a la cruz al morir. Les di el ejemplo ya del criminal que estaba colgando en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En verdad es cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así de sencillo, así de poderoso. Entonces, cuando se trata de la eterna seguridad de nuestra salvación, tenemos esta palabra, la Biblia, que nos dice en múltiples ocasiones que sí, debemos vivir con esa eterna seguridad de que mi salvación fue por gracia y no hay nada que pueda hacer para perderla. ¿Voy a perder mis recompensas? Claro, cuando llegue al cielo y esté parado ante el trono de Cristo Jesús para recibir recompensa por mi caminar, las coronas que le pueden dar a otras personas no me la van a dar a mí, pero voy a estar delante de Jesús para recibir mi recompensa. No voy a estar delante de Jesús para recibir condenación, porque mi pecado fue pagado en la cruz de Calvario por su sacrificio y fue completamente lavado por su sangre. Así de sencillo, hermanos. No hay por qué complicar las cosas. Cuando hablamos de eterna seguridad o seguridad eterna, ¿de qué estamos hablando? Seguridad eterna significa que aquellos, escúchenme lo que significa. Seguridad eterna significa que aquellos que han sido genuinamente salvos por gracia, y eso por medio de la fe en Cristo Jesús solamente, nunca deben estar en peligro de perder su salvación o de terminar en condenación, porque la gracia y el poder de Dios los mantiene seguros y salvos por siempre. Eso es lo que la Biblia enseña. La gracia y el poder de Dios me mantienen seguros y salvos por siempre. Gracias a Dios que mi salvación no depende de mí. Y gracias a Dios que cuando me presente delante de Dios, de Cristo Jesús, porque se me acabó aquí la vida y me voy a encontrar de frente a frente con mi Señor y mi Salvador, no me voy a presentar delante de Él confiando en lo que yo hice. No lo voy a poder mirar a los ojos. Voy a estar allí, lo único que le voy a decir, Señor, la verdad yo no soy digno de venir y ni estar delante de ti, Señor. Pero un día escuché que por gracia podía por fe creer en tu sacrificio. Lo escuché, lo creí, lo recibí
y por eso estoy aquí delante de ti, porque tú dijiste que si creía en ti, había pasado de la oscuridad de las tinieblas a la luz de la salvación. Señor, vine aquí por lo que tú hiciste por mí, y te doy gracias porque tú hiciste esto por alguien tan vil como yo. Eso es salvación bíblica. La Biblia dice claritamente que en eso debemos preocuparnos. Entonces, la seguridad eterna del creyente debe entenderse de esta manera, que esto es solamente para aquellos que genuinamente fueron salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús solamente. Eso elimina a todos aquellos que pretenden ser cristianos, que ni siquiera han estudiado este asunto con tiempo y con dedicación. Aquellos que creen que por ir a la iglesia ya son salvos, porque un día pasaron al frente y dijeron una oración, por eso son salvos. La oración es buena, no estoy diciendo que no. Ir a la iglesia es bueno. Aquellos que creen que porque dan dinero los domingos ya por eso son salvos. También dar dinero es bueno a la iglesia, pero eso no te compra un lugar en el cielo. La Biblia dice esto en 2 de Timoteo, y esto es importantísimo porque en verdad que es fascinante lo que la Biblia dice. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no de acuerdo a nuestras obras, pero de acuerdo a su propósito y por su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. No por obras, hermanos, es por la gracia de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que tienen eterna seguridad de su salvación? Aquellos que genuinamente fueron salvos por gracia, por fe en Cristo Jesús. No aquellos que pretenden, aquellos que han entendido que la salvación es por gracia, es algo que me fue dado, no algo que yo me gané. Más adelante vamos a estudiar esto a fondo, por eso no voy a expandir tanto en esto. La salvación y la eterna seguridad, dice, nunca estará en peligro de terminar en condenación o de perder nuestra salvación, porque confío que la gracia de Dios y el poder de Dios son suficientes para cuidarme seguro. Yo confío en la gracia de Dios, porque ya he creído ese verso que dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Sí, Señor, tu gracia es suficiente. Y luego me dice, ¿acaso no has creído en el poder de Dios? Claro. Si Dios tiene el poder para salvarme, ¿acaso Dios no va a tener el poder para cuidarme y protegerme? Por supuesto que sí. ¿O acaso Dios va a decir, híjole, lo había salvado, pero se me cayó del... No, Dios no va a cometer ese acto jamás, porque Él es Dios, no es hombre. Entonces, no solamente es para los que genuinamente han recibido a Cristo Jesús por gracia, pero también no deben vivir estos que recibieron genuinamente por gracia y por fe en Cristo Jesús, no deben vivir en esta incertidumbre, porque saben que Dios es suficientemente poderoso y es un Dios de gracia para cuidarnos. Y reconocer que se trata de la gracia de Dios y del poder de Dios. El don de la salvación y lo que me mantiene seguro en mi salvación es el poder de Dios sobre mí. Y te digo algo, mi Dios es todopoderoso. No hay nada imposible. Para el hombre, esto es imposible, mantenerse salvo. Por supuesto, porque el hombre no se puede mantener salvo, porque el hombre no se puede salvar a sí mismo. Y es imposible en todos los sentidos. Entonces, ¿qué? Pues veamos al único que sí nos puede salvar. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Ya lo hizo? Por supuesto. ¿Pagó por el...? Oh, claro que sí. ¿Acaso dijo, ya hice mi parte, hagan la suya? Ese chiste que han dicho por ahí de muchos, Dios ayuda a los que se ayudan. No, ayúdate que yo te ayude. Eso es una ofensa. Ni se debería mencionar entre nosotros. No, Jesús colgando en la cruz dijo, it is finished. Consumado es, pagado en su totalidad. Pagado en su totalidad. Eso es lo que la Biblia dice, Efesios capítulo 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que debemos de saber, hermanos, nunca se nos olvide. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, esto es al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte
a vida, de muerte a vida, por gracia que fue dada de vida a los que estaban muertos en delitos y pecado. Y porque Jesús murió y fue sepultado y resucitó y fue llevado de nuevo al cielo, y ahora Él intercede por nosotros. Y si Él intercede por nosotros, y si es mi abogado defensor, mi Jesús no ha perdido nunca un solo caso. No importa que el mundo me acuse, Satanás me acuse, el vecino me acuse, los hijos, la mujer, la suegra, los tíos, quien me acuse. Tengo un abogado que se llama Cristo, el justo. Eso es lo que la Biblia enseña, y de eso debemos tener esta plena seguridad. Hermanos, debemos confiar en esta seguridad, porque nos ha sido dada como un don, un regalo de Dios, algo que no merecíamos. Eso es lo que la Biblia enseña, y en eso es lo que quiero que nos concentremos. Tito capítulo 3, verso 5, no por obras, dice, que nosotros hayamos hecho, pero de acuerdo a su misericordia, Él nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Romanos 4, verso 5, pero aquel que no trabaja, pero cree, aquel que no trabajando se quiere ganar algo, pero cree en el que justifica al injusto, su fe en Dios que justifica al injusto, le es contada por justicia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No se nos olvide eso nunca. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie, y significa nadie es nadie. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y nosotros hemos creído en eso. Gálatas 5:13, porque nosotros, hermanos, entonces a libertad fuimos llamados, solamente que no uséis nuestra libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dicen aquellos que no creen en esta doctrina. No, pues si estás seguro de tu salvación, entonces tienes una licencia para pecar y hacer lo que te dé la gana. Qué ignorantes y qué errados están en esto. Esto es lo que la Biblia dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Por supuesto que no, Pablo dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa es la enseñanza bíblica. Por eso le digo, es triste cuando no se enseña la palabra de Dios de manera sistemática. Cristo nos ha dado con su resurrección una nueva vida y nos dice para que andemos en esta vida nueva que Él nos proveyó. Y esta vida nueva no solamente es vive a ver cómo puedes. Capítulo 8, verso 1 al 4 de Romanos nos va a decir más adelante. Y ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque tengo vida nueva en Cristo Jesús. Ahora el Espíritu está en mí y es que Él me enseña a caminar en el Espíritu. Por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y eso es lo que el punto principal de lo que quiero compartirles con esto. No hay nada más importante que la seguridad de nuestra salvación. ¿Cuándo construyeron el puente Golden Gate de San Francisco? Algunos de ustedes han ido, algunos lo habrán visto en fotos o en películas. El puente Golden Gate, majestuoso. Pasas por ahí y dices, wow, ¿cómo es que pudieron construir este puente?
altísimo y el lugar siempre está muy nublado, siempre hay mucha neblina, siempre muy peligroso, muy húmedo. Cuando comenzaron a trabajar en la construcción del puente, sabían que iba a ser algo muy riesgoso. Y en efecto comenzó la construcción y varios cayeron y obviamente murieron. Una caída así es mortal. Muchos murieron. Hasta que los ingenieros que diseñaron esto dijeron, bueno, tenemos que hacer algo al respecto, porque si no nadie va a querer trabajar. Lo que hicieron es construir una red por debajo de donde todos andaban trabajando, una red grandísima que le diera confianza a los trabajadores. Y lo curioso de esto, hermanos, es de que una vez instalaron la red, muy pocos se cayeron, muy pocos, comparado al número de los que cayeron antes de que pusieran la red. ¿Cuál es la deducción lógica? ¿Cuál es la conclusión lógica de esto? El saber que había una red de protección, el saber que estaban seguros y que podían hacer su trabajo sin esta incertidumbre de si se caen o no, le dio a los trabajadores la certeza de que, ¿sabes? Estamos bien porque estamos seguros. El número de accidentes se redujo, pero considerablemente. Eso es la ilustración que quiero hacer porque hay quienes dicen, nadie puede estar seguro de su salvación. Con todo respeto, escúchenme lo que les estoy diciendo, con todo respeto. Hay dos lados, calvinismo y arminianismo. Los arminianistas dicen, la salvación se puede perder y si pecas es que perdiste tu salvación. Los calvinistas en este otro lado, muchos pastores muy conocidos. Los calvinistas de este lado te dicen, bueno, en realidad es que nadie sabe si es salvo o no. Fíjate nada más. Y estos dos campos mantienen un gran número de creyentes. Hay muchísimos pastores en este lado. No te voy a decir nombres porque la verdad no tiene ningún sentido, pero hay grandes nombres en el lado que te dicen es que nadie sabe si es salvo o no. Y estos dicen, no, sí se sabe si eres salvo. Lo que pasa es que también se debe saber que pierdes su salvación cuando pecas. Imagínate estar en este lado y morirte, y morir con esa incertidumbre de que no sabes si eres salvo o no. O imagínate vivir en este otro lado, donde hay esa gran carga, esa condenación. Ninguna condenación, dice Pablo, pero ellos viven en esa condenación. Más vale que tenga cuidado, porque en el momento en que la riegue la primera vez se acabó, perdí mi salvación. Y estos de acá dicen, bueno, el que perdió su salvación es que porque nunca fue salvo. Híjole, y luego dicen, y es que solamente hay unos que son salvos, porque hay unos solamente que fueron escogidos para ser salvos. Se pone peor la cosa. Entonces los calvinistas aquí y los arminianistas aquí están en esa gran y severa incertidumbre. Pero la Biblia, hermanos, la Biblia no tiene lugar para incertidumbre. Jesús nos acaba de decir, el que cree en mí, te vuelvo a leer el verso 5:24. Jesús nos dice en Juan 5:24, y la verdad debemos recordar este verso. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo le digo una cosa, ¿acaso no es el ejemplo de el criminal que estaba en la cruz? Sí, ese es un buen ejemplo. ¿Y qué hace entonces? ¿El tener seguridad de nuestra salvación nos da una licencia para pecar? Por supuesto que no. Al contrario. La Biblia nos dice que no es una licencia para pecar. Nos dice que con más gratitud vamos a caminar y a servir al Señor Jesús una vez que entendamos que nuestra salvación es por gracia, por fe en el nombre y en la obra redentora de Cristo Jesús, que no tiene nada que ver con lo que yo hice, que no le puedo agregar un solo gramo de obras a la salvación que me fue dada por gracia, sin merecerla. Y voy a vivir con gratitud en mi corazón. Y como tanto le agradezco, quiero estar cerca de Él, quiero caminar cerca de Él todos los días de mi vida.
Eso no es lo que nuestros amigos calvinistas dicen o lo que nuestros compadres acá, los arminianistas, nos dicen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿No es maravillosa la Escritura, hermanos? Claro, cuando la entendemos y cuando creemos en verdad, porque ahora sabemos lo que creemos. El salmista nos dice en el Salmo 37, los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor y se deleita en su camino. El Señor se deleita en su camino. Aunque caiga, Él no va a ser completamente destruido, porque el Señor lo sostiene con su mano. Isaías 41:10, uno de los versos más hermosos en el Antiguo Testamento, al menos en lo personal. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y si la diestra de su justicia te sostiene, no hay nada ni nadie que te pueda separar. Ni lo alto ni lo profundo, ni lo creado ni lo porvenir. Ninguna otra cosa te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora déjame y te pregunto, ¿sabes exactamente, verdaderamente lo que crees? Amén. ¿Qué crees? Esto es lo que yo creo. Yo creo que Cristo Jesús vino del cielo a la tierra, al que no conoció pecado por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él vino a tomar mi lugar en la cruz, a pagar por mi pecado, a morir por mí. Él murió por mi pecado, pagó con su sangre y me dio salvación y vida eterna. Y aquí hay una palabra muy bonita, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que vaya a la iglesia, no, que dé diezmo, no, que se aprenda de memoria, no, para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si es vida eterna, ¿se acaba cuándo, hermano? ¿Cuando pecaron y perdieron la salvación? ¿O es que acaso nunca van a saber si la tienen o no? No. Yo no sé dónde están estos amigos, yo no sé dónde están estos, y no es mi problema, es asunto entre ellos y Dios. Yo sí sé dónde yo estoy. Estoy en las manos del Dios poderoso que me ha dado su promesa en este libro, y tan pronto Él me sostiene con su mano, no importa que yo patalee, haga lo que quiera, el Señor me sostiene y Él no me va a perder, porque Él es Dios y Él no miente. Su promesa y Él la cumple. Bendito sea tu nombre, Padre. Te alabamos y bendecimos, Señor, tu nombre, porque tú eres grande y misericordioso, Dios de gracia. Gracias por nuestra salvación. Gracias que en ti estamos seguros. Gracias que tú eres Dios y nos has dado estas cosas por gracia, sin merecerla. El don de la salvación por gracia. Porque de tal manera nos amaste que nos diste a Jesús a morir por nuestros pecados. Y ahora hemos creído en Él. Y porque hemos creído en Jesús, tenemos salvación y vida eterna. Nada ni nadie nos las puede quitar. Mi vida eterna está en Cristo Jesús. Y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí todos los días. Y en lo personal creo que todo el día. Así que a Él sea la honra, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.